A ver, si pensamos en las enseñanzas de Jesús, ¿cuál fue la más radical? ¿La que de verdad lo cambió todo? No, no fue el llamado a amar a los enemigos, ni siquiera sentarse a comer con los marginados. Fue algo mucho más profundo, algo que sacudió los cimientos de la fe de su tiempo. Y para explorar esto, vamos a apoyarnos en las reflexiones del programa El Catecismo en un año del padre Mike Smith para entender cuál fue el verdadero tropiezo que definió su misión. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Esta pregunta de los escribas lo resume absolutamente todo. Miren, que Jesús comiera con pecadores era controversial. Que sanara en sábado era, sin duda, un desafío a la autoridad. Pero afirmar que tenía el poder de perdonar pecados, eso ya era otra cosa. Ese fue el verdadero punto de quiebre, el verdadero tropiezo para las autoridades religiosas de la época. Ok, para entender bien de qué va todo esto, vamos a seguir una ruta. Primero, vamos a clavar bien qué es el verdadero tropiezo. Después, usaremos una herramienta genial, el trilema de Lewis, para analizarlo a fondo. Vamos a ver cómo los milagros funcionaron como una prueba y luego trataremos de entender el trágico malentendido desde la otra perspectiva, la de las autoridades. Y cerramos con la pregunta final, que es, básicamente, ¿por qué todo esto sigue importando, y mucho, hoy en día? Entonces vamos al fondo del asunto. El problema no era solamente con quién se juntaba Jesús. No. Al perdonar los pecados, él estaba reclamando para sí mismo un poder que era exclusivo de Dios. Y esto, claro, puso a las autoridades en lo que el catecismo describe como los cuernos de un dilema. No tenían para dónde hacerse. Es que, para la fe de Israel, el perdón de los pecados era, digamos, la obra divina por excelencia. O sea, era algo que única y exclusivamente podía hacer Dios. Punto. Por eso, cuando Jesús lo hace, no deje espacio para la duda. Para las autoridades, las opciones eran solo dos. O este hombre está blasfemando, haciéndose igual a Dios, o, de hecho, está diciendo la verdad. No había un punto medio, no había un bueno, quizás quiso decir otra cosa. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Cómo evaluamos una afirmación de este tamaño? El escritor C.S. Lewis, que era un genio para estas cosas, propuso un marco lógico fascinante. Su argumento es que por lo que Jesús afirmó sobre sí mismo, esa opción tan cómoda de decir, era un buen maestro moral y ya, simplemente no es una opción viable. El famoso trilema presenta tres únicas posibilidades. Una, Jesús era un mentiroso y sabía perfectamente que no era Dios, pero engañó a todo el mundo. 2, era un lunático, alguien completamente desconectado de la realidad que de verdad se creía Dios. O 3, era el Señor, es decir, es exactamente quien dijo ser. Lo que se argumenta es que los relatos del Evangelio no pintan a una persona que sea un mentiroso o un lunático, lo que nos deja frente a una decisión bastante clara. Ok, ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Por qué Jesús no solo lanzó esta afirmación al aire? No, él proporcionó evidencia para respaldarla. Y la historia del paralítico en los evangelios es quizás la demostración más poderosa de esto. Imaginen la escena, la tensión en esa habitación. Bajan a un hombre paralítico por el techo, un acto de fe total. Todos están esperando el milagro, la curación física. Pero lo primero que Jesús dice es, tus pecados te son perdonados. El escándalo fue inmediato, aunque silencioso. El pensamiento de los escribas era lógico para ellos, pero ¿este quién se cree que es? Solo Dios puede perdonar pecados. Y aquí está el gran desafío. Perdonar pecados es un acto invisible. Nadie lo puede ver, nadie puede comprobar que acaba de suceder. Entonces, ¿cómo podía Jesús demostrar, de una forma que todos pudieran ver con sus propios ojos, que de verdad tenía esa autoridad que decía tener? Y aquí viene la genialidad de su respuesta. Jesús conectó directamente el perdón, que es invisible, con una curación, que es totalmente visible. Es como si les dijera, ¿dudan de mi autoridad para hacer lo que no pueden ver? Bueno, pues para que vean, voy a hacer algo que sí pueden ver. Y entonces llega el momento clave, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. El milagro físico se convierte en la prueba irrefutable de su autoridad espiritual. ¡Boom! Ahora, es importante que hagamos un ejercicio y cambiemos de perspectiva. Vamos a tratar de entender la reacción del Sanedrín.
La fuente lo describe no como pura maldad, sino como un trágico malentendido, que nació de una situación que, seamos sinceros, era genuinamente sorprendente. Y este es el meollo del asunto. Nadie, pero nadie se lo esperaba. Por más que estudiaran las profecías, la idea de que Dios mismo se haría hombre para cumplir sus promesas era algo impensable. Simplemente no estaba en el radar de nadie. No es que no creyeran en las promesas, claro que creían, pero la forma en que se cumplieron fue tan radicalmente distinta a lo que imaginaban. Así que la decisión que tomaron se debió a una mezcla de dos cosas. Por un lado, sí, una cierta ignorancia que podemos hasta entender, porque el evento era de verdad sorprendente, pero por otro lado, el catecismo también habla de una dureza de incredulidad, o sea, una resistencia ya consciente a aceptar la fe que Dios les estaba poniendo enfrente. Y bueno, todo esto nos trae de vuelta al presente. Porque esto no es solo una discusión histórica para un libro. La afirmación de Jesús sigue viva y exige una respuesta de cada persona. La pregunta es, ¿por qué debería importarnos esto hoy? C.S. Lewis, de nuevo, lo pone en una perspectiva increíblemente clara. La afirmación de Jesús sobre su divinidad no es un detalle menor, no es un dato curioso de la historia. Las consecuencias de esto son absolutas, o todo o nada. Esto nos lleva a la pregunta final, que de alguna manera resume todo el argumento. Si es de importancia nula o infinita, ¿qué es lo único que esta afirmación no puede ser? Y esa es la respuesta. Lo único que no puede ser es moderadamente importante. La declaración de Jesús de ser Dios, de ser aquel que tiene el poder de perdonar pecados, nos obliga a tomar una postura. No nos permite ser neutrales. O es la verdad más grande e importante del universo, o es completamente irrelevante. La decisión está frente a nosotros. Esperamos que este recorrido haya sido de ayuda. Todo lo que hemos visto está basado en las profundas reflexiones del padre Mike Schmitz en su programa El Catecismo en un año. De verdad, si esto despertó la curiosidad, la invitación está abierta a descubrirlo. Es un recurso extraordinario para ir más a fondo en estas preguntas que son fundamentales. Gracias por acompañarnos.